Pues amigos, nuevamente continuamos con esta entrevista con Carla Manterola. Habíamos quedado con dos temas pendientes. El primero era el tema de la reencarnación, que es una información, bueno, la reencarnación de hecho es eh, parte de la visión de la cosmología de todas las religiones orientales o de la mayor parte de ellas. No así en los países occidentales cristianos, también tampoco por musulmanes ni judíos, la reencarnación no es el proceso que se considera como para el crecimiento y desarrollo y evolución de nuestro espíritu, de nuestra alma. Sin embargo, la información que uno obtiene generalmente de aquellas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte es que la reencarnación es el método, es el camino que hay que seguir. Debemos venir en sucesivas encarnaciones a este mundo para aprender, obtener nuevas experiencias y quizás también para corregir errores que hayamos cometido en el pasado. Carla, pues háblanos del tema de acuerdo a la información que te han dado. Bueno, brevemente, porque es bien largo, la verdad. Yo partí esto, bueno, cuando era en este proceso de investigación, que era bien chiquitita, comencé a buscar también si esto realmente existía, porque yo venía también de este otro concepto de que no existía tal. Y yo decía, no, no puede ser, tiene que haber algo antes. Eh, y además había ciertas cosas, recuerdos, que uno dice de dónde vienen estos recuerdos. Es algo que uno se imaginó, qué sé yo. Yo te voy a hablar desde mi punto de vista personal, no desde la investigación, porque investigación hay mucha y toda la gente puede encontrarla. Pero yo, por ejemplo, cuando quise decir, bueno, ¿esto es verdad o no? Yo me hice una regresión. Fue mi primera forma de poder saber si existía realmente la reencarnación, para comprobar que todo lo que yo había visto era o no era. Entonces, fui a hacerme una regresión, fíjate, esto es algo que no le contaba a nadie, primera vez que sale en una entrevista. Eh, en esta regresión me llevaron primero a momentos de mi infancia y después pasamos al vientre materno. Entonces en el vientre materno yo veía una escena muy particular y escuchaba una conversación entre mis padres, que no voy a entrar en detalle porque es algo íntimo, Claro, por supuesto. pero era particular. Y después de eso me llevaron a vidas pasadas. Eh, Pasé por varias vidas, me mostraron varias, porque yo pensaba que era una, dos, no, la verdad es que son muchísimas, para sacar el concepto, oh, yo tuve una vida, no, son muchas. Nosotros hemos estado transitando durante millones de años acá en este plano, y por qué no decirlo también en otros, porque también tenemos un origen cósmico. Eh, y esto que voy a contar es bien particular, porque yo me lo cuestioné mucho tiempo. Vale. En una de esas vidas, yo llegué hasta la época de Jesús. Y para mí fue un tremendo trauma, por así decirlo, porque yo veía a Jesús en su etapa de todo el sufrimiento que estaba viviendo, y yo lo veía de lejos. Yo a él lo había conocido de pequeñito. Yo era una persona adulta ya en esa vida. Y yo lo veía sufriendo y pasándolo mal, y yo me cuestioné y yo dije, yo no hice nada. Yo me quedé viendo este sufrimiento y este dolor y no hice nada. En esa vida yo sufría por lo que le estaba pasando. Y yo era hombre en esa vida y lo veía de lejos y yo veía esta escena y yo decía, pero ¿cómo no hice nada? ¿Será verdad todo lo que yo vi en esta regresión? Bueno, ocurrió que saliendo de ahí, yo salí un poco convulsionada con todo lo que había visto en la regresión, cuestionándome muchas cosas, y lo primero que hice fue llamar a mi madre. Y me acuerdo que tomé un taxi, pues salí muy tarde y me iba a mi departamento y llamo a mi madre. Y le digo, mamá, acabo de hacer una regresión. Estuve como 4 horas ahí. Y le digo, necesito que me confirmes algo, porque yo no sé si todo lo que yo vi fue producto de mi mente, de mi invención, o realmente sucedió. Ujú. Entonces mi forma para confirmar estos eventos era contarle lo que yo había visto en el vientre materno. Y esa conversación que yo había oído y todo lo que yo había visto. Y mi madre explota en llanto. Y me dice, pero Carla, ¿cómo supiste eso? Y le digo, pero mamá, te estoy diciendo que me fui a hacer una regresión. Y ella explota en llanto y me empieza a contar, yo iba en el taxi, me puse a llorar yo también,
y me dice, todo lo que tú viviste es así, tal cual como sucedió. Entonces ahí yo dije, o sea, es verdad. Porque obviamente uno se cuestiona, po, si hay cuestionamientos que son lógicos. Y empecé todo un camino también a investigar, bueno, qué me pasaba con esa otra vida que yo había visto, dónde estaba en la ¿Solo época viste de una Jesucristo. vida o viste varias vidas en esa Vi regresión? varias, Viste varias. pero esa es la que a mí me marcó mucho. ¿Ya? En esa regresión yo por lo menos vi 3 vidas mías, pero esa en particular a mí me marcó, porque yo tenía una cercanía, y siempre la sigo teniendo, con Jesús muy fuerte. Entonces yo decía, ¿cómo no hice nada por ayudarlo? No sé si me logro explicar. Entonces era un cargo de conciencia, era un dolor interno. Finalmente, bueno, con los años y todo este proceso de aprendizaje y mis canalizaciones, logré comprender que en realidad era lo que tenía que suceder y que yo no hubiera podido hacer nada. Pero a mí me costó superar eso, me costó muchos años superar eso porque yo me sentía terriblemente culpable con lo que había vivido Jesús, que de verdad fue muy, muy doloroso. Mucha gente dice, pero Jesús no murió, hay muchas teorías, no, pero Jesús no murió, Jesús se fue con María Magdalena, Jesús acá, Jesús allá. Y la verdad es que no, efectivamente, efectivamente así fue, y efectivamente él resucitó después. Dime una cosa. Explícame, hay dos temitas importantes en el tema con la reencarnación. Uno es un tema que se suele denominar el contrato. Es decir, cuando vas a encarnar, ya hay como una especie se hace como una especie de contrato, no sé si el término sea el más adecuado, pero se hace como una especie de contrato con tus espíritus guías sobre cuáles van a ser al menos los eventos principales de tu vida, qué experiencias debes vivir, qué debes aprender de estas experiencias. Es así como una especie de pensum de estudio en un colegio, ¿no? No sé, entras a Sí, primer grado, tienes un pensum y eso es lo que tienes que pasar por eso y aprobarlo, o tendrás que volver a hacerlo, no lo sé. así Este es. contrato como tal existe y creo que tiene también que ver que incluso hasta la fecha de tu nacimiento y la fecha de tu fallecimiento forman parte de esa, de ese contrato que se está haciendo. Eso es algo que a mí siempre me ha llamado la atención, porque entonces yo digo, si ya hay un contrato preelaborado y eso tenía que pasar, entonces dónde queda el concepto de pecado o de una buena acción o del pecado? O sea, tú vienes a este mundo con un contrato en el que tienes que ser un criminal de manera que enseñes a otras personas en lo que es pasar por ese sufrimiento. Entonces, si ya eres un criminal, pero ya es un contrato previo y es una escena lo que estás representando, no eres culpable de nada. Digamos, no tendrías que aprender más de eso, porque ya tú viniste a hacerlo. Esto explícanos un Sí, poco. son varios cuestionamientos con respecto a eso. Mira, efectivamente, primero, entender de que nosotros decidimos libremente volver. No es que nos empujen, vuélvete a la tierra. No, nosotros como este proceso y crecimiento álmico decidimos volver. Y decidimos, obviamente, volver porque hay experiencias que tenemos que aprender. Y que nosotros, como llegamos acá y no nos acordamos de esa experiencia, muchas veces cometemos los mismos errores encarnación tras encarnación. Entonces ahí es cuando otra vez de vuelta a este aprendizaje. Entonces efectivamente nosotros decimos, ok, voy a vivir esta experiencia porque no la he aprendido, porque me falta todavía. Alguna gente le dice karma. Sí, efectivamente se le puede llamar karma, pero más que nada yo lo llamo aprendizaje. ¿Ya? El karma no es un castigo divino, no es que tengamos que ir a pagar nuestros pecados, no. Nosotros libremente, dentro del libre albedrío que nos entregó el Padre, decimos, voy a volver para aprender esto y para evolucionar. ¿Ya? Y eso ocurre que muchas veces nos tenemos que poner en la otra cara de la moneda. Es Claro. decir, eh, nos cuestionamos, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué si yo no soy mala me está ocurriendo todo esto? A ver, ¿qué ocurrió antes que ahora tengo que ponerme en esta posición para aprender la lección? La vida es un ciclo, es una rueda. ¿Ya? Vamos a poner la rueda kármica que le dicen. Ujú. Todo da vuelta. Y lo mismo ocurre acá. Nosotros tenemos que vivir estas experiencias para poder aprenderlas. Algo tenemos que aprender de todo esto. Y además, este tema de que voy a ser los delincuentes que decías tú. ¿Ya? Perdón, para el padre son todos sus hijos.
y todos siempre van a tener la posibilidad de redimir o de trabajar ese aspecto. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros venimos a hacer. Venimos de alguna forma a este proceso de aprendizaje llamado vida en un cuerpo, en un vehículo, porque necesitamos un cuerpo para poder tener este aprendizaje, y así es como estamos volviendo, voluntariamente. Vale, porque el concepto del karma como tal, yo lo veo como aprendizaje con base a opuestos. Es decir, oye, cometiste estas faltas que dañaron o hicieron causaron estos daños a ciertas personas, pues bueno, vas a tener que aprender pasando por una experiencia similar, de manera que tú también entiendas qué fue lo que debiste haber hecho en su oportunidad y ya superes esa lección. Exacto, Es lo que yo exacto. interpreto con el tema del karma. Y bueno, Por lo menos así lo veo yo, Fernando. Por lo menos parte de mi aprendizaje ha sido ese y lo que me han enseñado también y me han mostrado. sí, lo cual llama un poco la atención, pero entonces esta vida, en realidad lo que es, no sé si el término lo aplique correctamente, pero es casi un teatro, solo que no sabes que eres actor, o eres actor, pero no tienes conciencia de que, de que, de que no Eres estás actor de tu actuando. vida y te haces cargo. Si esto se trata de hacerse cargo, parte de las leyes universales involucra que tú te tienes que hacer cargo de tus actos. Exactamente. ¿Ya? Esa es una de las Es leyes responsabilidad. universales fundamentales. Yo actúo bien, tengo algo de vuelta, esto es un boomerang. Actúo mal, me tengo que hacer cargo de mis actos. Tengo conciencia de que me equivoqué y lo resuelvo. ¿Cuál es la diferencia hoy día, quizás con vidas anteriores? Que hoy día nosotros estamos siendo más conscientes. Hoy día esto es mucho más rápido. Probablemente no tengamos que esperar otra vida para poder tener este causa y efecto. Si los tiempos se han acelerado mucho, yo hago un acto, cometo un acto y tengo una consecuencia inmediata. ¿Ya? No sé si tú te has dado cuenta, pero por lo menos es prácticamente inmediato. En esta vida, yo personalmente le he pedido al cielo y le he pedido al Padre que quiero resolver todos mis asuntos ahora. Y eso también me ha significado vivir hartas experiencias, te voy a contar. Sí, Hartas experiencias. seguro es así. Mira, ese periodo entre vidas, ¿qué tanto tiempo dura normalmente? O qué has escuchado? Qué te han dicho a ti? Que no hay plazo definido. Todas las almas tienen diferente evolución. Esas teorías de que el alma puede retornar a los 3 meses o a los 6 meses o a los 10 años, no hay plazo definido. ¿Ya? Ninguna persona, ningún alma es igual a otra. Todos tienen procesos evolutivos diferentes. Por lo tanto, no existe, no corre la misma ley para todos. Vale, se entiende perfectamente. Bueno, mira, vamos a tomar el tema que quería también trabajar, lo que es el futuro de la humanidad. Yo, yo vengo observando, primero hay profecías con respecto al futuro de la humanidad que se dan en distintos textos religiosos, incluyendo la Biblia. Tenemos el caso del Apocalipsis, ¿ok? Y pareciera que estas señales que se están dando a nivel que menciona el mismo Apocalipsis de Juan, pues se estuvieran dando en este tiempo realmente. Vemos problemas de todo índole desde el punto de vista ambiental, tenemos la capacidad, lamentablemente la humanidad hoy en día tiene la capacidad de autodestruirse, cosa que quizás en siglos anteriores pues no era posible. Tenemos crisis económicas latentes, guerras que han comenzado por aquí y por allá. O sea, ¿cómo también está la información que viene de muchas personas que han sido, digamos, o que se manifiestan ser contactados extraterrestres, en la cual tienen un mensaje muy similar, en el sentido de que la Tierra o la vida en la Tierra es cíclica o es un ciclo, estamos llegando al final de una etapa, de una era, de un ciclo, debemos comenzar otra era, ya debemos haber aprendido como humanidad lo que teníamos que haber aprendido como humanidad durante ese periodo. Y que si no lo hacemos, si no lo aprendemos, pues nos vamos a ver, digamos, como forzados a aprenderlo a través de ciertos eventos que van a ser un poco, o quizás más que un poco, bastante duros para la humanidad. ¿Qué conoces tú de ese tema y qué nos puedes decir al respecto? Eh, Mira, yo empecé a recibir información hace muchos años atrás, primero con sueños. Ya desde los 4 o 5 años yo tenía los
sueño repetitivo. Y para mí fue siempre eh, todo, eh, fue una locura, porque yo decía, ¿de qué se trata esto? ¿Qué me están mostrando? Yo me veía subiendo una cordillera, llevando gente y haciéndola entrar a una cueva, ¿ya? Entonces yo le decía a la gente, apúrense, por favor, mientras yo miraba hacia abajo, hacia la ciudad, y yo decía, apúrense, tenemos que entrar, y veía una entrada a una cueva. Yo me quedaba afuera hasta que todos ingresaban. Yo no tenía idea de qué se trataba. Yo busqué ese lugar, pero te prometo que lo busqué por todas las montañas que pude en Santiago y en regiones en Chile. Ujú. De chica siempre practiqué mucho andinismo, por lo tanto andaba metida en todos lados buscando ese lugar. Nunca lo encontré. Bueno, después con los años fui obteniendo más información porque yo decía, oye, me estoy volviendo loca, por favor díganme de qué se trata esto. Entonces así fue como empecé a recibir información a través de canalizaciones, de conexiones, de sueños, donde me indicaron también dónde estaba este lugar, que ya lo encontré gracias al cielo. Eh, El lugar era tal cual como lo lo vine a que encontrar decíamos. El lugar era como lo mejor veíamos. todavía, pero sí, sí, yo por ejemplo en uno de los sueños yo le pedí a mis maestros que me mostraran la ubicación. Eh, como tenemos poco tiempo, te lo voy a resumir. Me mostraron la ubicación y ellos me decían, es el camino del Inca. Ya me mostré antes de llegar al lugar y yo veía que pasaba un riachuelo, había una especie de puente y me mostraban que tenía que seguir en dirección hacia la derecha, subiendo para llegar a este lugar. Entonces yo digo, el camino del Inca, me acuerdo cuando desperté, me fui corriendo al computador a buscar dónde estaba, yo dije, me tengo que ir a Machu Picchu, Bolivia, al norte, esa fue mi impresión. Estoy súper perdida, estaba buscando por acá y acá no era. La cosa es que ahí empezó mi calma porque me dicen que tenía que calmarme, que llegado el momento yo iba a saber dónde era. Entonces bajé mi ansiedad y me quedé en calma varios años hasta que lo encontré acá donde estoy. Antes de que comenzara la pandemia, a mí me dijeron que tenía que irme de la ciudad. Y yo dije, ¿cómo me voy a ir? ¿Cómo voy a dejar toda mi vida? Colegio de las niñitas, etcétera. La cosa que me dijeron, te vamos a ayudar, nosotros nos vamos a encargar de todo. Y efectivamente el cielo se encargó de mover los hilos y yo en 3 meses estaba instalada en otra región, viviendo en una zona cordillerana. Eh, Y yo decía, bueno, así tenía que ser, me vine y justo explotó el estallido social en Santiago. Y después explotó la pandemia, por lo tanto yo la pandemia la viví totalmente alejada de la ciudad, porque Ujú. a mí me habían dicho que tenía que irme a la ciudad porque venía... y en este proceso que yo me vine acá encontré este lugar. Lo encontré, conecté con este lugar y me di cuenta que acá era, porque el camino del Inca termina acá, justo donde yo estoy. Quedé cuando iba viviendo acá. Por lo tanto, ellos me trajeron al lado. Pero a tu pregunta, y para no darme toda la vuelta, todo este proceso también me mostraron eventos donde me explicaban de que teníamos que subir a zonas altas porque iba a haber una especie de inundación. Y yo veía el cielo rojo, como que caían bolas de fuego. Entonces yo decía, pero ¿qué hago yo con esto? Yo no quiero asustar a la gente y tampoco quiero malinterpretar, porque también tengo que ser honesta. Uno puede errar en la interpretación del mensaje y cómo te llega, así como la gente comete un error en la interpretación de una profecía. Entonces, he tratado de ser muy cuidadosa con esa información, porque claro, para mí y por lo que yo recibí, efectivamente se van a dar muchos cambios planetarios y que no los vamos a poder evitar, pero que es algo que va a ocurrir. Esa es la información que a mí me entregaron. Y después que analizando con el padre, Ujú. me dice que efectivamente así va a ser. No me dan una fecha exacta, pero sí me dicen que los mayores cambios se van a producir desde el año 2023, 2025, 2027, que ese es como el periodo de cambio. Y que finalmente si uno lo analiza ya está sucediendo. Ya De hecho está, está o sucediendo. sea, ya están sucediendo grandes cambios a nivel social, a nivel geológico, a nivel mundial y a nivel de conciencia también. Eh, entonces, por alguna razón yo llegué a esta zona alta, estoy acá, encontré ese lugar y ahora lo único que queda es estar en calma. Yo la verdad es que no tengo ni un pánico, porque lo que más han dicho y lo que más ha dicho el padre es que todos vamos a estar en el momento preciso, en el lugar indicado y que estamos protegidos. ¿Ya? Y Ujú. que no es que se vaya a elegir, porque hay gente que dice van a elegir a los despiertos y a los dormidos. No es así. Ujú. Todos tenemos una protección. El Padre no hace diferencia con nadie.
no va a dejar a los malos afuera, ni los va a dejar desprotegidos. No se trata de eso. Pero sí efectivamente también ha mencionado que hay almas que voluntariamente van a partir, así como lo hicieron con la pandemia. Yeah. ¿Ya? Bueno, de hecho estoy de acuerdo contigo en eso, pero sí pareciera como que hubiera intención de preservar cierta parte de la humanidad, porque esto que tú estás mencionando, de ese que te dieron esa información a través de canalización o de sueños, es con la idea de preservarte a ti, a la familia y seguramente a otras personas que estén relacionadas. Y eso yo lo he visto, o varias personas yo he visto que han comentado más o menos lo mismo en situaciones más parecidas a la tuya. Que hubiera, bueno, la humanidad no va a desaparecer y bueno, la idea No, es, sí, de eso estoy convencido, la humanidad no va a desaparecer, va a haber un cambio, van a haber movimientos sísmicos, sí. inundaciones y una serie de cosas que van a causar Pero quizás. el mundo no se va a acabar. Exactamente. Bueno, pues mira, No, el esto fue mundo no se va a acabar. muy interesante, Carla. Dime, quisiera también tratar un poquito el tema contigo sobre tu trabajo con la gente. ¿Qué haces en qué ayudas a las personas? Creo que tenemos una pequeña falla. Terapeuta, 20, 25 años. Mire, repite lo que hayas dicho porque creo que no llegó la señal. Ah, ya. Bueno, te comentaba que soy terapeuta hace 20, 25 años, ya perdí la cuenta. Ujú, ¿Ya? No, bueno, yo de profesión soy relacionadora pública, pero paralelamente me metí a este mundo terapéutico en esta búsqueda misma. ujú. Y hago varias terapias, la verdad, terapias complementarias, flores de Bach, biomagnetismo, soy irióloga también, estudié clarividencia con Harold Moskowitz, sanación a través de Laura, como yo veía a Laura quería aprender eso. Pues parece que seguimos teniendo algún que otro problema de... Soy educadora. Bueno. Carla, creo, creo que se ha ¿Me interrumpido. escuchas? Ahora sí, pero la imagen está un poquito paralizada. Eh, vale, mira, bueno, vamos a hacer una cosa. Creo que hay algún problema, alguna falla de internet y está dificultando la comunicación. Vamos a cortar la entrevista aquí, pero bajo la posibilidad de que podamos concertar una nueva entrevista y concluyamos con estos temas que han sido tan interesantes y quizás profundizar un poquito más en algunos de los que hemos hablado. ¿Me escuchas en este momento, Carla? Sí, te escucho. Bueno, vale. Ay, vale. Bueno, ahí parece que volvió. Bueno, pues nada, no vamos a suspender en este momento la entrevista. De todas maneras, quiero agradecerte, Carla, que en verdad que hayas aceptado que podamos conversar y esta entrevista en este canal. Estamos a la orden. Y de verdad, mira, has tocado tantos temas o hemos tocado en esta entrevista tantos temas que sí requieren un poquito más de profundidad y de conversación. Lo que pasa es que quería como que abarcar mucho en este poco tiempo que íbamos a tener para conversar. Pero bueno, te agradezco de corazón. Espero que puedas aceptarnos una nueva entrevista en un futuro cercano y No, podamos... cuando gustes no podemos, Ujú. ningún problema. Bueno, Que pues estés muy bien, Fernando. Muchas gracias. gracias a ti, gracias a ti. Y bueno, amigos, espero que hayan disfrutado de esta conversación con Carla Manterola. Y bueno, pues ya es amiga de este canal y bueno, volveremos a hablar más adelante. Espero que les haya gustado este programa. Hasta la próxima.